En lo más oscuro de la noche, cuando el viento susurra entre los árboles, hay algo que camina entre nosotros. No es humano, no es animal, es un nahual. Historias reales, encuentros aterradores y secretos que nadie se atreve a contar. Si te gusta el terror que no te deja dormir, dale like y suscríbete. Comenzamos. Hay momentos en la vida cuando algo que parece una coincidencia resulta ser mucho más. Cuando las piezas comienzan a encajar de formas que nuestra mente no quiere aceptar. Vivimos al lado de personas todos los días. Las saludamos, compartimos el pan, confiamos en ellas. Pero a veces no sabemos realmente quiénes son, qué son. Y cuando finalmente vemos la verdad, cuando entendemos la conexión que no queríamos ver, el mundo tal como lo conocíamos se desmorona. Esta es mi historia. Mi nombre es Orlando y soy de un pueblo de Jalisco. Lo que voy a contar es algo que me pasó hace 3 años. Algo que me enseñó que mi vecino, el hombre con quien había vivido lado a lado durante años, no era completamente humano, y que hay secretos que es mejor dejar sin descubrir. Soy campesino. He trabajado la tierra toda mi vida. Me levanto antes del amanecer cuando el cielo todavía está oscuro, y salgo a revisar mis cultivos, a cuidar los animales, a hacer el trabajo que nunca termina. Es una vida dura pero honesta, y el monte que rodea nuestro pueblo es mi segunda casa. Conozco cada camino, cada árbol. Mi vecino se llamaba Aurelio. Era un hombre de unos 50 años, soltero que vivía solo en la casa de al lado. Era callado, reservado. No hablaba mucho con nadie, pero siempre había sido un buen vecino. Nos ayudábamos cuando lo necesitábamos. Compartíamos herramientas. Era una relación cordial aunque distante. Todo comenzó una mañana de marzo. Había salido temprano como siempre, caminando por el monte hacia mi parcela. El sol todavía no había salido completamente. La luz era tenue, gris. Mientras caminaba por un sendero que había usado 1000 veces, vi algo entre los árboles. Un coyote. Pero no era un coyote normal. Era enorme, mucho más grande que cualquier coyote que hubiera visto. Su pelaje era negro como la noche, y estaba parado completamente quieto, mirándome fijamente. Los coyotes normalmente huyen cuando ven personas, pero este no se movía. Solo me miraba con ojos que brillaban de forma extraña en la luz tenue del amanecer. Llevaba mi resortera conmigo. Siempre lo llevaba cuando salía al monte. Nunca se sabe cuándo podrías encontrar un animal peligroso. Levanté resortera, apuntando al coyote. Solo quería asustarlo, hacer que se fuera, pero cuando apunté, el coyote no se movió. Seguía mirándome, y había algo en esa mirada, algo que me puso incómodo. No era la mirada de un animal, había inteligencia ahí, conciencia. Tiré hacia el monte, esperando que el ruido lo asustara, pero el coyote solo se movió ligeramente, y entonces, sin pensarlo realmente, ajusté mi puntería y disparé de nuevo. No para lastimarlo gravemente, solo para darle un susto que lo hiciera irse. La piedra lo rozó. Vi cuando le dio en el costado izquierdo. El coyote soltó un sonido. No era un aullido normal de animal. Sonaba casi humano, como un gemido de dolor, y entonces corrió. Desapareció entre los árboles con una velocidad imposible. Me quedé ahí parado por un momento, con el corazón latiendo fuerte. Algo en ese encuentro no había estado bien. El coyote había sido demasiado grande, demasiado inteligente, y ese sonido que había hecho cuando lo herí, sacudí la cabeza. Estaba siendo tonto. Solo había sido un coyote grande, nada más. Continué mi camino hacia la parcela y traté de olvidar el incidente. Cuando regresé a casa al mediodía, vi a Aurelio afuera de su casa. Estaba sentado en una silla en su patio. Cosa rara porque normalmente estaba trabajando a esa hora. «Buenos días, Aurelio», saludé. Él levantó la vista. Se veía pálido, cansado. «Buenos días, Orlando. ¿Te sientes bien?», pregunté. «Te ves enfermo». «Solo es un dolor», respondió, tocándose el costado izquierdo. «Me lastimé esta mañana. Pero va a pasar». No le di mayor importancia en ese momento. Pero esa noche, mientras estaba acostado en mi cama, recordé algo. Aurelio se había estado tocando el costado izquierdo.
El mismo lugar donde había herido al coyote. No, me dije a mí mismo, es solo coincidencia, pero la semilla de la duda había sido plantada. Esa misma noche escuché algo que hizo que mi sangre se helara. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Desperté con un sonido. Gruñidos. Venían de afuera de mi casa. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré hacia afuera con cuidado, y lo vi. Un coyote. El mismo coyote grande y negro de esa mañana. Estaba en mi patio, parado frente a mi puerta, mirando hacia mi casa, pero no se comportaba como un animal normal. Estaba rascando mi puerta, con furia, con desesperación, como si estuviera tratando de entrar, y sus ojos, cuando la luz de la luna los alcanzó, pude verlos claramente. Brillaban con un odio puro, con reconocimiento. Esa cosa sabía quién vivía ahí. Sabía que yo estaba adentro y me quería. Tomé mi rifle. Abrí la ventana y disparé al aire. El coyote se detuvo. Me miró directamente. Y entonces, lentamente, se alejó. Desapareció en la oscuridad. No pude volver a dormir esa noche. La noche siguiente, lo mismo pasó. Los gruñidos volvieron. El coyote estaba ahí de nuevo, rascando mi puerta, tratando de entrar. Sus gruñidos no sonaban completamente animales. Había algo casi humano en ellos, como si estuviera tratando de hablar, y su respiración, pesada, furiosa, podía escucharla incluso desde adentro de la casa. Esto continuó noche tras noche, siempre a la misma hora. El coyote venía, intentaba entrar, gruñía y arañaba mi puerta hasta que yo disparaba al aire o hacía ruido. Entonces, se iba. Dejé de dormir. El agotamiento se acumulaba. El miedo constante de escuchar esos gruñidos, de saber que esa cosa estaba ahí afuera, esperando, y comencé a notar algo más. Cada vez que veía a Aurelio durante el día se veía más cansado, más demacrado, como si él tampoco estuviera durmiendo, y siempre se tocaba el costado, donde lo había herido, donde había herido al coyote. La conexión era imposible de ignorar. Una noche, después de otra visita del coyote, decidí que tenía que saber la verdad. A la mañana siguiente esperé a que Aurelio saliera de su casa. Cuando lo vi, me acerqué. Aurelio, necesito hablar contigo. Él me miró con ojos cansados. ¿De qué, Orlando? Sobre el coyote que viene a mi casa cada noche. Vi algo cambiar en su expresión. Un destello de algo. Miedo. O tal vez reconocimiento. No sé de qué hablas, dijo. Creo que sí sabes, dije mirándolo fijamente. Creo que sabes exactamente de qué estoy hablando, porque ese coyote está herido, en el mismo lugar donde tú estás herido. Aurelio se quedó en silencio. Nos miramos durante largo rato. Finalmente habló, con voz baja, peligrosa. Déjalo ir, Orlando. No preguntes cosas que no quieres saber. Necesito que dejes de venir a mi casa por las noches, dije. Necesito que me dejes en paz. Aurelio me miró con una expresión que nunca había visto antes. Sus ojos no se veían completamente humanos. Había algo salvaje en ellos, algo animal. No sé de qué hablas, repitió. Pero su voz sonaba diferente, más profunda, con un gruñido apenas perceptible debajo de las palabras. Retrocedí un paso, el miedo me apretaba la garganta. Aurelio dio media vuelta y entró a su casa. Cerró la puerta detrás de él. Me quedé ahí parado, temblando. Sabía la verdad ahora, aunque mi mente trataba de rechazarla. Mi vecino era un nahual. Podía transformarse en ese coyote, y cada noche venía a mi casa buscando venganza por haberlo herido. Esa noche esperé. Esperé los gruñidos. Esperé escuchar al coyote rascando mi puerta, pero no vino nada. La noche pasó en completo silencio. La noche siguiente lo mismo. Silencio. El coyote nunca regresó. Aurelio y yo nunca volvimos a hablar de lo que había pasado, pero nuestra relación cambió. Ya no nos saludábamos, ya no compartíamos herramientas. Vivíamos lado a lado pero como extraños, y yo vivía con el miedo constante, porque ahora sabía lo que era mi vecino. Sabía que cada noche, potencialmente, podría transformarse. Podría venir por mí. El hecho de que no lo hiciera, que me dejara en paz después de nuestra confrontación, no me daba paz. Solo me hacía preguntarme cuándo cambiaría de opinión.
Cuando el odio que había visto en sus ojos volvería. Han pasado 3 años. Aurelio sigue viviendo al lado, sigue siendo mi vecino. Y yo sigo viviendo con este conocimiento horrible, que el hombre que vive a 20 metros de mi casa no es completamente humano, que puede transformarse en una bestia, que podría, en cualquier momento, decidir terminar lo que empezó. No puedo mudarme, no tengo dinero. Esta es mi tierra, mi hogar, así que vivo con el miedo. Duermo con mi rifle al lado de la cama. Reviso las cerraduras 2, 3 veces cada noche, y a veces en las madrugadas cuando todo está quieto escucho cosas afuera. Pasos que suenan casi como de animal. Respiración pesada, como si algo estuviera dando vueltas alrededor de mi casa. Vigilando, pero nunca veo nada. Nunca puedo confirmar que esté ahí, y eso es peor, porque no sé si realmente está ahí o si es solo mi mente jugándome trucos. Si es el miedo que nunca me abandona. Vivo en este limbo, entre saber y no saber, entre el terror y la normalidad, y Aurelio sigue ahí, al lado, mirándome a veces con ojos que no son del todo humanos. Y sé que algún día, tal vez pronto, tal vez en años, el coyote volverá. Y esta vez, no se irá, para siempre. Historia 2. A veces la familia guarda secretos que van más allá de lo que podemos imaginar. Secretos que se han transmitido en silencio de generación en generación, escondidos detrás de sonrisas y conversaciones cotidianas. Crecemos pensando que conocemos a las personas que amamos, que sabemos todo sobre ellas. Pero hay cosas que permanecen ocultas en la oscuridad, esperando el momento en que accidentalmente las descubramos. Y cuando eso pasa, cuando ves algo que no debiste ver, tu mundo cambia para siempre. Ya no puedes mirar a esa persona de la misma forma. Ya no puedes sentirte seguro en su presencia. Mi nombre es Carlos, tengo 25 años y soy de la Ciudad de México. El verano pasado fui a visitar a mi abuelo que vive en un rancho pequeño en San Luis Potosí. Pensé que sería una visita tranquila, un descanso del ruido de la ciudad. Pero lo que descubrí en esa casa cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Y desde entonces, vivo con un miedo que nunca me abandona. Mi abuelo, a quien todos llamamos simplemente Tata, tiene 78 años. Es un hombre fuerte para su edad, de esos que han trabajado toda su vida en el campo y que parecen no cansarse nunca. Vive solo desde que mi abuela falleció hace 5 años. Su casa está en las afueras de un pueblo pequeño, rodeada de terrenos de cultivo y monte. No lo visitaba desde hacía como 3 años. La vida en la ciudad, el trabajo, siempre había alguna excusa para no hacer el viaje. Pero ese verano decidí que era hora de pasar tiempo con él. Ya estaba mayor, y quién sabe cuánto tiempo más tendría. Quería aprovechar para conocerlo mejor, para escuchar sus historias. Llegué una tarde de julio. Tata me recibió con una sonrisa grande y un abrazo fuerte. Su casa era como la recordaba, pequeña, de adobe, con 2 habitaciones, una sala comedor y una cocina. Sencilla pero acogedora. Me instalé en el cuarto de huéspedes que había sido de mi padre cuando era niño. Los primeros días fueron agradables. Tata me enseñó sus terrenos, me llevó al pueblo a conocer a sus amigos, cocinamos juntos. Era exactamente lo que necesitaba. Paz, tranquilidad, tiempo de calidad con mi abuelo. Pero entonces comenzaron los ruidos. La primera noche que los escuché fue como al 4.º día de estar ahí. Me había acostado temprano porque el día en el campo cansa más de lo que uno piensa. Estaba medio dormido cuando lo escuché. Pasos afuera de la casa. Pasos pesados caminando por el patio. Al principio pensé que era Tata. Tal vez no podía dormir y había salido a tomar aire. Pero cuando me asomé por la ventana de mi cuarto, no vi a nadie. Los pasos continuaban, pero no había nadie visible en el patio. Pensé que sería algún animal. Tata tiene algunas gallinas y a veces vienen coyotes o mapaches a merodear. Los pasos eventualmente se alejaron y me volví a dormir. Pero la noche siguiente pasó de nuevo. Pasos en el patio. Esta vez presté más atención. El sonido era demasiado pesado para ser un animal común, y el ritmo era raro. A veces eran 4 patas, como un perro grande caminando.
pero otras veces sonaban como 2 pies, como una persona caminando. Me levanté y me asomé por la ventana. De nuevo no vi nada, solo las sombras de los árboles y el patio vacío bajo la luz tenue de la luna. Las noches siguientes fueron iguales. Siempre escuchaba los pasos, siempre alrededor de la medianoche, y siempre ese cambio extraño entre pasos de 4 patas y pasos de 2 pies. Le mencioné a Tata sobre los ruidos. Él solo se encogió de hombros. Son animales del monte, mijo. No les hagas caso. Vienen a ver si hay comida, pero no se acercan mucho. Pero yo sabía que no eran solo animales normales. Había algo raro en esos sonidos. Una madrugada, como a la semana de estar ahí, decidí quedarme despierto para investigar. Me quedé sentado en mi cama, en la oscuridad, esperando. Cerca de medianoche, los pasos comenzaron como siempre. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana. Corrí la cortina solo un poco y miré hacia afuera. Esta vez vi algo que me dejó confundido. Era Tata. Mi abuelo estaba saliendo de la casa por la puerta trasera. Se movía lentamente, mirando hacia todos lados como si no quisiera ser visto. Llevaba ropa vieja de trabajo y nada más. Ni linterna, ni nada. Lo vi caminar hacia el monte que estaba detrás de la casa. Sus pasos eran lentos pero firmes. Desapareció entre los árboles. Me quedé ahí parado sin saber qué pensar. ¿Qué hacía mi abuelo saliendo de la casa a medianoche? ¿A dónde iba? Esperé despierto. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 2 horas, tal vez 3. Finalmente escuché la puerta trasera abrirse de nuevo. Me asomé y vi a Tata entrando, pero se veía diferente. Su ropa estaba sucia de tierra. Respiraba agitado como si hubiera estado corriendo, y tenía una expresión en el rostro que nunca le había visto. Los ojos perdidos, como si estuviera pensando en algo muy lejano, o como si acabara de despertar de un sueño profundo. Entró a su cuarto y cerró la puerta. Al día siguiente, durante el desayuno, traté de preguntarle casualmente: ¿dormiste bien anoche, Tata? Como siempre, mijo, ¿por qué preguntas? Por nada. Es que escuché ruidos de nuevo. Tata me miró por un momento. Luego sonrió. Ya te dije, son los animales, no les hagas caso. Pero yo sabía lo que había visto. Había visto a mi abuelo salir a medianoche y volver horas después sucio y agitado. Las siguientes noches me quedé despierto vigilando. Y cada noche era igual. Cerca de medianoche, Tata salía. Iba hacia el monte. Volvía antes del amanecer, siempre con la ropa sucia, siempre respirando fuerte, siempre con esa mirada perdida. ¿Qué estaba haciendo ahí afuera? La curiosidad me estaba comiendo vivo. Quería preguntarle directamente, pero algo me detenía. La forma en que evitaba el tema. La forma en que me miraba cuando le preguntaba. Como si supiera que yo sabía algo, pero esperara que no insistiera. Finalmente, una tarde reuní el valor para confrontarlo. Tata, sé que sales por las noches, te he visto. Él dejó de hacer lo que estaba haciendo. Se quedó quieto, de espaldas a mí. ¿Me has estado espiando, Carlos? No, bueno, sí. Es que me preocupa. ¿Qué haces ahí afuera a esas horas? Tata se dio la vuelta lentamente. Me miró con esos ojos viejos que habían visto mucho. Hay cosas que es mejor no saber, mijo. Confía en mí. Algunas preguntas es mejor no hacerlas. Pero Tata, déjalo así, Carlos, por favor. Y no dijo nada más. Se fue a su cuarto y me dejó ahí parado con más preguntas que respuestas. Esa noche tomé una decisión. Iba a seguirlo. Tenía que saber qué estaba haciendo. No podía quedarme con la duda. Cuando escuché que salía, esperé unos segundos y luego salí también. Lo seguí a distancia manteniéndome en las sombras. Tata caminaba con paso firme hacia el monte. No usaba linterna, pero parecía conocer perfectamente el camino. Entró al monte por un sendero que yo no conocía. Yo lo seguí, tratando de no hacer ruido, escondiéndome detrás de árboles y arbustos. Mi corazón latía fuerte. Parte de mí quería regresar, pero la curiosidad era más fuerte. Caminamos durante como 20 minutos. Tata llegó a un claro en medio del monte. Era un espacio circular rodeado de árboles. La luna iluminaba el lugar con una luz pálida. Tata se detuvo en el centro del claro. Se quedó ahí parado, completamente quieto. Yo me escondí detrás de unos arbustos grandes desde donde podía verlo sin ser visto.
Y entonces pasó algo que mi mente se niega a aceptar como real. El cuerpo de mi abuelo comenzó a cambiar. Al principio fueron pequeños espasmos. Sus hombros se sacudían. Luego los espasmos se hicieron más fuertes. Su espalda se arqueó de una forma horrible. Podía escuchar sonidos, crujidos, como huesos rompiéndose y reacomodándose. Tata cayó sobre sus manos y rodillas. Su cuerpo seguía retorciéndose. Sus brazos y piernas comenzaron a cambiar de forma. Se alargaban, se doblaban en ángulos que no eran naturales. Su cabeza se estiraba, la mandíbula se proyectaba hacia adelante. Y pelo oscuro comenzó a crecer por todo su cuerpo rápido, cubriéndolo completamente. La transformación duró quizás 1 minuto, pero se sintió como una eternidad. Cuando terminó, lo que estaba en el claro ya no era mi abuelo, era un coyote. Pero no un coyote normal, era enorme, del tamaño de un lobo grande. Su pelaje era oscuro, casi negro, y se paraba en 2 patas, como un humano. Sus ojos brillaban con una luz amarillenta en la oscuridad. Me quedé paralizado detrás de los arbustos. Mi cerebro no podía procesar lo que acababa de ver. Esto no podía ser real. No podía estar pasando, pero ahí estaba. La criatura que había sido mi abuelo, parada en 2 patas en medio del claro, moviendo la cabeza de un lado a otro como si estuviera oliendo el aire. Y entonces cometí un error. Moví el pie, pisé una rama seca. El sonido del crujido rompió el silencio del monte. La criatura se quedó completamente quieta. Sus orejas se movieron hacia donde yo estaba. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza en mi dirección. Nuestros ojos se encontraron. Esos ojos amarillos brillantes me miraban directamente, y había reconocimiento en ellos. Sabía quién era yo. Sabía que era su nieto, y entonces hizo algo que me aterró más que todo lo demás. Sonrió. No era una sonrisa de coyote, era una sonrisa humana. Los labios se levantaron mostrando dientes afilados en una expresión que era completamente humana. La sonrisa de Tata, pero en ese rostro horrible de animal. Quise correr, quise gritar, pero no podía moverme. Estaba completamente paralizado por el terror. La criatura dio un paso hacia mí, luego otro. Se movía lentamente, sin prisa, como si supiera que yo no podía huir. No sé qué pasó después. Mi siguiente recuerdo es despertar en mi cama. Era de mañana. El sol entraba por la ventana. Estaba acostado en mi cama, todavía con la ropa puesta, sucio de tierra y hojas. ¿Cómo había llegado ahí? No lo recordaba. Lo último que recordaba era estar en el monte, viendo a esa criatura caminar hacia mí. Me levanté con el cuerpo adolorido. Fui a la cocina. Tata estaba ahí preparando café como si nada. Me miró cuando entré. «Buenos días, mijo, ¿dormiste bien?» No le respondí. No podía hablarle. No podía ni mirarlo a los ojos. Solo tomé un poco de café y me fui de vuelta a mi cuarto. Pasé todo el día ahí, sin salir, sin hablar con Tata, tratando de procesar lo que había visto, tratando de convencerme de que había sido un sueño. Pero sabía que no lo era. Mi ropa sucia de tierra, mis rodillas raspadas, el cansancio en mis músculos. Todo era real. Mi abuelo era un nahual, una de esas criaturas de las leyendas que pueden transformarse en animales. Y yo lo había visto. Lo había visto cambiar de forma humana a esa cosa horrible. Cuando llegó la noche entré a mi cuarto temprano. Cerré la puerta con llave. Moví la cómoda para bloquearla. No iba a salir. No iba a arriesgarme a encontrarme con esa cosa de nuevo. Me acosté en la cama, todavía vestido, mirando la puerta, esperando. Cerca de medianoche, lo escuché. Pasos en el pasillo. Pasos que se acercaban a mi puerta. Se detuvieron justo afuera. Silencio. Luego la manija de la puerta comenzó a moverse. Alguien estaba tratando de abrir. La puerta se sacudió, pero el seguro aguantó. La manija se movió más fuerte. Otra sacudida. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me quedé completamente quieto, mirando la puerta, esperando que en cualquier momento se abriera. Entonces comenzaron los golpes. No eran golpes suaves, eran fuertes, violentos.
como si alguien estuviera golpeando la puerta con todo su peso. La cómoda que había puesto se movía con cada impacto. La madera de la puerta crujía. Golpe, golpe, golpe constante e incesante. No sé cuánto tiempo duró. Parecieron horas. Los golpes continuaban. La puerta se sacudía. La cómoda se deslizaba poco a poco. No iba a aguantar mucho más. Y entonces abruptamente se detuvo. Los golpes cesaron, silencio total. Esperé, conteniendo la respiración, esperando que volvieran a empezar. Pero no pasó nada. Escuché pasos alejándose por el pasillo. La puerta trasera abriéndose y cerrándose. Me quedé en la cama, temblando hasta que amaneció. Cuando el sol salió completamente, me levanté. Moví la cómoda y abrí la puerta con cuidado. El pasillo estaba vacío. Fui a la cocina. Tata estaba ahí de nuevo, preparando el desayuno. «Buenos días, Carlos. ¿Tienes hambre?» No le respondí. Volví a mi cuarto y comencé a empacar mis cosas. Metí toda mi ropa en la maleta lo más rápido que pude. Tomé mis documentos, mi celular, mi billetera. Tata apareció en la puerta de mi cuarto. «¿Te vas, mijo?» «Sí. Tengo que volver a la ciudad, trabajo, cosas que hacer». «Entiendo. ¿Volverás pronto?» Lo miré. Realmente lo miré. Seguía siendo mi abuelo. El mismo hombre que me había abrazado cuando llegué. El mismo que me había enseñado sus tierras. Pero ahora sabía lo que era. Lo que se convertía cada noche. «No lo sé, Tata». Él asintió lentamente. Había tristeza en sus ojos. Y algo más. Resignación, tal vez. «Cuídate mucho, Carlos, y recuerda lo que te dije. Hay cosas que es mejor no saber». No le respondí. Terminé de empacar, tomé mi maleta y salí de la casa. Tata me acompañó hasta donde había dejado mi carro. Me dio un abrazo. Yo lo acepté, pero me sentía rígido. No podía relajarme en sus brazos como antes. «Te quiero, mijo, siempre serás bienvenido aquí». Subí al carro sin responder. Arranqué y me fui. No miré atrás. Solo quería alejarme de ahí lo más rápido posible. Manejé directo a la Ciudad de México. 8 horas de camino que hice casi sin parar. Solo quería llegar a casa, a mi departamento, a un lugar donde me sintiera seguro. Han pasado 4 meses desde entonces. No he vuelto a hablar con Tata. Él me ha llamado varias veces, pero no contesto. Me ha mandado mensajes preguntando cómo estoy. No le respondo. No puedo. Cada vez que pienso en él veo esa transformación. Veo a esa criatura horrible parada en 2 patas, sonriéndome con esa sonrisa que era humana pero en un rostro de animal. Y me pregunto cuántas veces lo hizo mientras yo dormía en su casa sin saber. Cuántas noches estuvo ahí afuera en el monte, transformado en esa cosa, mientras yo dormía inocente en la habitación de al lado. Y me pregunto qué hubiera pasado si esa última noche hubiera logrado abrir mi puerta. ¿Qué me hubiera hecho? ¿Me habría atacado? ¿O solo quería hablar conmigo, explicarme? No lo sé. Y no quiero saberlo, pero lo peor es que ahora vivo con miedo. Miedo de que un día vaya a despertar y encontrarlo parado junto a mi cama. Porque si puede transformarse en un coyote gigante, ¿qué le impide viajar los cientos de kilómetros que hay entre su rancho y mi departamento? Cada noche reviso que mi puerta esté bien cerrada. Cada ruido me sobresalta. Y a veces, en mis pesadillas, escucho esos golpes de nuevo. Algo tratando de entrar. Mi familia me pregunta por qué no vuelvo a visitar a Tata. Le digo que el trabajo no me deja, que pronto iré. Pero saben que estoy mintiendo. Pueden ver en mis ojos que algo pasó, pero no insisten, porque en el fondo creo que algunos de ellos saben. Creo que el secreto de Tata es un secreto familiar que se ha guardado durante generaciones, y que yo, al descubrirlo, rompí algo. Rompí el silencio que había protegido ese secreto. Y ahora vivo con ese conocimiento, con la certeza de que mi abuelo, el hombre que me crió, que me enseñó a pescar, que me contaba historias cuando era niño, es algo más que humano. Es algo oscuro y antiguo que se esconde bajo una fachada de normalidad. Y lo peor es que no puedo contarle a nadie. ¿Quién me creería? ¿Quién no pensaría que estoy loco si les digo que mi abuelo se transforma en un coyote gigante cada noche? Así que guardo el secreto, como probablemente lo han guardado otras personas en mi familia durante años. Lo guardo y vivo con el miedo de que un día Tata decida que sabe demasiado, que represento un peligro para su secreto, y venga por mí. Porque esa última noche,
Cuando golpeaba mi puerta, cuando trataba de entrar, ¿qué quería realmente? ¿Hablar? ¿Explicar? ¿O algo más oscuro? No lo sé. Y esa incertidumbre es lo que me mantiene despierto por las noches. Esperando. Siempre esperando. El sonido de golpes que espero que nunca lleguen, pero que temo que algún día escucharé de nuevo. Golpe. Y no habrá puerta lo suficientemente fuerte para mantenerlo afuera. Porque es mi abuelo. Y conoce dónde vivo. Y sabe quién soy. Y nunca voy a poder escapar completamente. Nunca.